noticias para tu vida y para mi vida. Hace mucho tiempo pensaba yo, ¿no? Que la Biblia no eran esas buenas noticias, aunque me crié en un hogar creyente, un hogar que mi mamá era creyente. Las circunstancias de la vida me hacían pensar que esas buenas noticias eran para algunas personas o exclusivas de algunos, como que había una lucha en mi corazón. Pero a raíz de muchas experiencias también pude conocer a Dios y conocer que Él es Dios de buenas noticias y que tiene buenas noticias para tu vida y para mi vida. Y hoy hay una buena noticia y es que nada es imposible para Dios. Ese es el título que quiero darle hoy. Nada es imposible para Dios. ¿Has pensado esto en algún momento? Y creo que lo hemos pensado, yo me coloco como de ejemplo, y es que a veces lo he pensado como hacia otros y decir, no, cree, nada es imposible para Dios. En otras ocasiones lo he pensado como un texto bíblico, ¿cierto? Porque en Mateo 19:26 dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es una verdad grandísima, una verdad absoluta, una verdad hermosa, ¿no? El saber que las cosas que son imposibles para mí son fáciles para Dios, en pocas palabras, ¿no? Como que eso que yo no puedo controlar, eso que yo no puedo cambiar, Dios sí puede hacerlo. Y es que eso es lo que lo hace Dios, ¿no? Ser totalmente superior a cualquiera de nosotros. Por eso este tema de hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque me encontré con el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, en el capítulo 76, el salmista expresa la grandeza de Dios y muestra el poder de Dios. Pero en medio de este salmo no solo muestra eso, sino nos da unas claves bien hermosas para poder llegar a ese Dios de lo imposible, para poder adquirir o recibir esa bendición de parte de Dios sobrenatural, ese Dios poderoso que tanto tú anhelas y yo anhelo. ¿Por qué? Porque no se trata solo, y vuelvo te digo, desde el transcurso de la experiencia de solo, ay, voy a declararlo, nada es imposible, o voy a subrayarlo en mi Biblia, porque yo lo he hecho y tal vez tú lo has hecho. Pero la cuestión es cómo activar ese poder sobrenatural de Dios, cómo hacer que ese mover de Dios se mueva en nuestra vida, que ese poder glorioso actúe a tu favor, a mi favor. Pues en el Salmo 76 encuentro algunas claves y quisiera detallar algunos versículos. Y está en el versículo 4 del capítulo 76, del 4 a 6. Dice, tú eres glorioso y superas en majestad las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedaron inmóviles. Y en estos versículos que están allí, pues muestran a un Dios que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es un Dios que en la historia que registra, dice, mira, los caballos, los guerreros, y está remontándose al tiempo de Israel cuando salió de Egipto y cómo el faraón y todos sus carros iban en contra de ellos y iban a pasar el Mar Rojo y era difícil. Y dice, mejor dicho, ninguno de ellos pudo contra ti, Señor, porque tú los dejaste, dice, yacen ya como en un sueño, como muertos. Y esto que dice el salmista, la pregunta es ¿por qué? Es porque el salmista ve a Dios en medio de su majestad. Dice el versículo 1, tú eres glorioso y superas la majestad de las montañas eternas. ¿Y por qué lo dice? Porque en la historia, lo que quiere resaltar este salmista, es que ese Dios de la historia ha transformado anteriormente muchas vidas, ha cambiado destinos, ha hecho maravillas visibles ante muchos de sus hijos. Y eso es lo que hace, reconocer a ese Dios de majestad. No solo el saberlo, sino que dice, en la historia tú lo has hecho, en la vida tú lo has hecho, las montañas son majestuosas, yo las veo, me parecen asombrosas, pero tu gloria y tu majestad es superior. Y eso es lo que hace el salmista, colocar a Dios en el lugar que es, porque a veces lo humanizamos, a veces decimos, no, esto no lo vas a poder hacer, esta situación. Y dice, tú ya lo has hecho en el pasado, y está colocando un ejemplo, no es del ámbito solo espiritual, sino que era algo real. Ellos iban a atravesar, estaban enfrentando la muerte misma, la
la cárcel tal vez, no sé, situaciones adversas, y él recuerda, dice, ese Dios de lo imposible se apareció en el pasado, pero ¿por qué lo trae? Para traernos un curso de historia, para decirnos, oye, qué buena la historia, mira, yo sé harta historia. No, es para traer fe a sus oyentes y a su propia vida, porque es que ese Dios de la historia que actúa poderosamente, actúa sobre aquellos que lo ven en medio de la majestad, aquellos que lo reconocen como un Dios superior a cualquier situación. Entonces no solo mira el pasado, sino que está mirando su presente y dice, ese Dios glorioso es mi mismo Dios. Así que el salmista no nos deja ver en este texto los detalles de sus problemas, los detalles de sus angustias, pero si leyéramos todo encontramos que está en angustia, que tiene enemigo, que tiene dificultades, pero él mira hacia atrás y dice, oye Dios, tú que eres majestuoso lo has hecho y lo harás de nuevo en mi vida. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, lo que hace es inspirarnos. Tú dirás, ¿y para qué me sirve toda esa historia? ¿Para qué me sirve todo esto? Pues ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso que dice, a la ráfaga de tu aliento, Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedaron inmóviles. O sea, lo que nos dice, mire, el aliento de Dios, lo sencillo de Dios detuvo todo un ejército en el pasado. Y eso es lo que nos hace reflexionar a nosotros y decirnos, ¿y qué no puede hacer por nosotros? Porque tal vez tú no tienes carros enemigos como están en el texto y tú dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero tal vez tienes una ráfaga de problemas en tu hogar, tienes una ráfaga de problemas en diferentes áreas, en tu salud, y dices, esta situación está terrible, ¿no? Si el salmista pudiera mirar hacia adelante, no diría solo los carros del faraón, sino si alguien estuviera enfermo, diría, oye, como levantó a Lázaro de entre los muertos, también lo puede hacer por ti, porque Él es glorioso, porque Él es majestuoso. Y esa es la fe que agarra el salmista, de ver a ese Dios de la historia actuando en la historia, pero también que pueda actuar en su propia historia y en la historia de los demás. Ahora, por eso la Biblia y la fe no se trata de teología, no se trata de historia, se trata de creer en ese Dios todopoderoso. Porque a veces las circunstancias adversas, a veces nos hacen dudar y decir, ¿será que sí lo va a hacer conmigo? ¿Será que no lo va a hacer conmigo? ¿Será que soy merecedor? No, mira, aunque no lo merecieras, aunque no fueras esa persona pura y santa, por decirlo así, para decir, no, se lo merece, pues es lo mismo que hace que Dios actúe. La falta de capacidad de defenderte, la falta de santidad, por decirlo así, es que viene a nosotros y nos restaura, porque dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por ustedes. En pocas palabras, ese Dios glorioso, ese Dios de majestad que está viendo el salmista, dice, Él actuó sobre un pueblo, sobre una nación, con poder, con gloria, los defendió, pero también lo hará con nosotros, y en pocas palabras lo dice, también lo hará contigo, cuando tú lo ves en el lugar que Él está. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Como una religión? ¿Como alguien del domingo? ¿Como, ay, sí, un área de mi vida, sí hay que orar? ¿O lo ves como ese Dios glorioso? Cuando tú lo ves como ese Dios glorioso, tu fe aumenta, tu fe se llena, tu fe se rebosa y puedes enfrentar cualquier situación. Y ya no suena como esa frase, Señor, ya no hay nada imposible para ti, como algo que sé, como algo que leo, como algo que aprendí, sino como la vivencia. ¿Sabes por qué? Porque en tu pasado algo sobrenatural ha ocurrido. Porque en tu vida algo sobrenatural ha ocurrido. La salvación mía, la vida eterna, lo que Dios ha hecho por ti, eso ya sería. Pero yo estoy seguro que de pronto en las situaciones adversas nos nublamos y no vemos ese Dios glorioso de la historia, de nuestra historia. Pero yo quiero decirte, Dios ha venido actuando hace mucho tiempo en tu vida y aún quiere hacerlo. Ese Dios que tiene todo poder, quiere que tú lo veas en este día con el poder que Él ya tiene. Frente a tu situación, frente a tu crisis, dile, Señor, no hay nada imposible. Este desempleo, esta enfermedad, esta crisis familiar, Señor, toma el control, porque yo creo que tú puedes hacer cualquier cosa. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que Él recompensa a los que creen en Él. Mira que no se trata sino solo de creer. Ese es el primer paso, de creer, pero en ese Dios poderoso que está allí. Lo segundo que yo encuentro en este hermoso salmo, que nos lleva a ver ese Dios que todo lo puede, ese Dios de lo sobrenatural, que no tiene nada imposible para Él, está en el versículo 11. Dice, haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Mira que es bien interesante porque lo segundo que yo encuentro es que el salmista nos llama a asumir un compromiso con Dios.
Y esto en medio de este tiempo y esta sociedad y en medio de la oferta cristiana que hay y los medios tan fácil que hay ahora escuchar una palabra, tan fácil es que ir a una iglesia, hoy en día tenemos libertad, hoy en día las redes sociales nos invaden de mensajes, pero tal vez mensajes de solo positivismo, mensajes de cosas que no están en la Biblia, pero el salmista dice, porque digo porque cosas que no están en la Biblia, porque como que te dicen, no, mira, tú eres el hijo preferido de Dios, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes, Él te ama porque sí, o hay veces hasta manipulan y hacen cosas que no están bien con la fe, pero el salmista nos lleva a un compromiso. El salmista dice, está bien, tú eres hijo de Dios, sí es verdad, Dios te ama. Dios ha dado la vida por ti, Dios te ama con amor eterno, el salmista diría con amor inagotable. Pero aquí lo que dice, y me llamaba la atención, dice, haz votos a tu Dios y cúmplelos. O sea que no se trata para ver ese Dios de lo imposible, no se trata de solo creer, oh sí, tú eres grandioso, tú lo vas a hacer, sino comprometerme. Ese voto tiene que ver con compromiso, con decirle al Señor, mira, yo no quiero que tú estés allá y yo acá, no quiero solo tenerte a raticos. Alguien me decía en esta semana en una consejería que tuve, pastor, es que yo me siento mal porque como que yo voy solo cuando lo necesito y voy, le prometo y le digo que voy a hacer y que voy a cambiar, pero no cumplo y vuelvo a él. Y tal vez ahí es donde el salmista quiere centrar. Y decir, mira, tú quieres un compromiso de Dios, tú quieres que Dios actúe, pues Dios va a actuar. Pero sabes que Dios también demanda de ti compromiso. Dios también demanda de ti que te acerques a Él, que le entregues tu vida, que le creas a Él, que te consagres a Él, porque dice haz votos y cúmplelos, ¿cierto? Nosotros, ay Diosito, yo voy a cambiar, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. Nosotros tendemos a prometer mucho cuando oramos o cuando estamos en una circunstancia, pero el salmista es contundente. Dice, haz votos, pocas palabras, comprométete, haz un acuerdo con Dios, pero cúmplelo, cúmplelo. Y creo que ahí es donde fallamos. Por eso hay veces yo digo que cuando Dios nos bendice es el momento más peligroso. Porque cuando no nos bendice, entre comillas, porque siempre nos bendice, estamos ahí dependiendo, ay Señor ayúdanos, más vamos a la iglesia, más le buscamos, cuando nos sentimos que necesitamos su perdón, cuando necesitamos un milagro, Señor de lo imposible, Señor actúa en mi vida y nos consagramos, pero apenas comienza a mejorar las cosas, mira estoy ocupado, hablamos luego, nos vemos después. Y creo que esa falta de compromiso con Dios no desata a ese Dios de lo imposible. Más bien es el compromiso con Dios, el que activa lo imposible volviéndose posible por la gracia de Dios. El pueblo de Israel, del cual está hablando el salmista mismo, tuvo grandes consecuencias, porque como que utilizaban a Dios, como que sí Dios para una cosa y Dios para otra no. Y sabes, tú quieres todo Dios, pero quiero decirte, Dios también quiere todo de ti. Lo tercero es interesante que no solo nos dice que tenemos que ver a Dios en esa majestad, que debemos asumir ese compromiso, sino ir al lugar indicado. ¿Por qué digo? Dice el versículo 1, dice, Dios recibe honra en Judá, su nombre es grande en Israel, Jerusalén es el lugar donde habita, el monte Sión es su hogar. Mira que dice el salmista que hay un lugar indicado. Hay un lugar donde Dios actúa en nuestra vida. Y dice, claro, Jerusalén, pero Jerusalén no solo es el lugar geográfico, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Israel y a Jerusalén, que es el lugar donde Dios pues puso sus ojos, donde nació Jesús, donde Dios escogió ese pueblo, Él dice que lo escogió, pero cuando tú y yo hemos aceptado al Señor como Salvador, no solo es Jerusalén física, ¿no? Sino que lo que está diciendo, yo soy el Dios de mi pueblo. No solo de Jerusalén, entiéndese como el título de la ciudad, sino de mi pueblo. Entonces, ahí hay un compromiso de Dios para con el pueblo. Pero lo que más me resalta aquí es que dice, Jerusalén es el lugar donde Él habita. Sí, en medio de su pueblo Él habita. Pero dice, el monte de Sión es su hogar. Y cuando yo recuerdo el monte de Sión, yo recuerdo a Moisés. Yo recuerdo que después de que pasó esto de las tablas de la ley, de los carros del faraón, ahora va al monte de Sión. Y en el monte de Sión es donde Dios se revela a él,
donde Dios transforma la vida de Moisés, donde Dios le habla, donde Dios le muestra sus propósitos. El monte de Sión es el lugar donde Dios habita, el lugar donde tú vas a intimidad. Claro, tú no dices, yo no voy a irme hasta Israel y ir a buscar el monte físico, ¿cierto? Sino tiene que ver con el lugar donde Él está. El lugar es la intimidad, es el lugar donde tú lo buscas en la mañana o en la tarde o en la noche, pero ese es el lugar donde tú oras, donde tú te presentas, donde tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy. Porque es que hay veces, ¿por qué dice que es el lugar? Porque es que es más que el físico, es darle esa prioridad, darle ese momento al Señor, ese tiempo al Señor y decirle, Señor, aquí estoy para escuchar. Nosotros le llamamos a eso el tiempo con Dios, el buscar a Dios. El salmista dice, de mañana te buscaré. Entonces tiene que ver con ir a Él. Porque hay veces queremos lo sobrenatural de Dios y queremos como ay, Dios mío, ayúdame, y pasar ahí como de largo, como que voy en mi carro, como que me estoy bañando. Dice, no, el monte de Sión tiene que ver con ese tiempo que tú le das de exclusividad a Dios. Cuando Moisés iba al monte de Sión, él iba ya a soledad con Dios, a hablar con Él. ¿Qué piensas tú? Y pasaba a veces días, semanas, la gente decía como que se murió allá, pero tenía que ver con ese tiempo donde Él escuchaba la voz de Dios. Por eso fueron las tablas de la ley, por eso allí se reveló, por eso cuando Él desciende de ese monte, hasta su rostro había cambiado, porque el monte de Sión representa esa intimidad donde Dios te habla, donde Dios te revela, donde Dios te muestra sus propósitos, donde Dios te transforma, donde Dios se muestra en plenitud a tu vida. Entonces creo que es necesario que tú y yo vayamos a ese lugar. La Biblia dice en otros textos paralelos que cuando tú ores, cierra la puerta y en intimidad ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿A qué voy con esto? Pues que hay un lugar indicado. Ya no es el monte de Sión físico, es el tiempo de búsqueda. No podemos querer ver cambios en nuestra vida sin reconocerle. No podemos ver cambios sin compromiso. No podemos ver ese Dios de lo imposible sin búsqueda, sin dependencia. Porque todos ellos son los que hacen que el Dios de lo imposible se revele a nuestra vida. Tal vez tú dirás, oye, pero a mí me han dicho que no, que simplemente, ay, que sí, Diosito, que Dios me ama. Sí, no. Porque Dios a veces hace milagros así, a veces en su gracia, a veces no lo merecemos en ningún momento y Él actúa, pero creo que es mi compromiso y mi responsabilidad decirte, es necesario que tengas intimidad con Dios, es necesario que tengas compromiso con Dios y es necesario que veas a Dios en el nivel que Él se merece, en el lugar de gloria. Por algo diría el Padre nuestro que estás en los cielos. Ese reconocimiento de Dios en tu vida. Entonces, ¿queremos lo imposible de Dios? ¿Queremos ver a ese Dios maravilloso actuando en nuestra vida? Claro que Él lo quiere hacer en nuestra vida, pero hay unas claves que te invito a vivir. Si hay algunas que tú dices, ve, yo a veces yo lo he visto como religión nomás, como, sí, chuchito, Dios mío, pues dale la magnitud, dale el lugar. Si tú dices, yo como que hoy vengo, como que solo estos videos, yo por aquí me conecto, comprométete con Dios. Y por último, si tú eres una persona que tiene carencias en su vida espiritual, pues es necesario que aumentes tu vida espiritual y vayas al monte de Sión, a la presencia de Dios todos los días, para escuchar su voz, para escuchar su directriz y para ser transformado. Oremos. Señor, te doy gracias en este día y en esta hora por permitirnos acercarnos a ti a través de este texto. Señor, que tu misericordia nos hable hoy, es maravilloso. Que este texto nos recuerde, Señor, que no hay nada imposible, como dice tu propio aliento, Señor. Dice, a la ráfaga de tu aliento, Dios de Jacob, sus caballos y sus carros de guerra quedaron inmóviles. Nos recuerda tu poder, nos recuerda tu gloria, nos recuerda tu majestad, Señor. Gracias, Señor, porque ese mismo Dios del ayer es nuestro Dios. Está aquí para nosotros. Y si hay alguien, Señor, que está pasando por adversidad, si hay alguien que siente que sus enemigos, no tal vez físicos, emocionales, espirituales, o tal vez hasta personas están cayendo sobre él, Señor, yo ruego, Señor, que tú, oh Dios, actúes a su favor, que tú sanes, que tú restaures, que tú quites todo temor, toda angustia. Pero también te ruego, Señor, que nos lleves, Señor, a tener ese tiempo de búsqueda contigo, no por un momento, no por una situación,
situación, sino que adquiramos ese compromiso contigo, que nos acerquemos a ti, Señor, confiadamente, que cambiemos algunas cosas que hay en nuestra vida, que tengamos un compromiso real contigo. Pero, Señor, te ruego que nos ayudes a cumplirlo, Señor, porque yo sé que no hay nada imposible para nosotros o para ti en nosotros, Señor. Te bendigo, te alabo y te glorifico en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que nada hay imposible para Dios y que tú tienes 3 claves que activan ese poder sobrenatural de Dios para tu vida. Nos vemos en la carrera 67A, número 9568, en el barrio Los Andes, al ladito de Cafán Floresta, domingos 9 y 11 de la mañana. Esa es una manera de acercarte, de comprometerte, de ir a ese monte de Dios. Nos vemos con la ayuda del Señor. Dios les guarde. Chao.